En la cuarta semana del mes de marzo del proyecto ECAM Hidalgo Física segundo grado de secundaria, tenemos la actividad titulada Velocidades de las moléculas de un gas en la página 85 y en esta actividad estudiaremos la variedad en las velocidades de las moléculas de un gas y veremos cómo estas dependen de la temperatura del gas y la masa de las moléculas. Imaginemos que tenemos un recipiente en una caja cúbica de 1 metro de lado, como la que se muestra en la figura en la página 85, ¿a qué velocidad crees que se muevan las moléculas del gas? Entonces, en este caso es una pregunta que queda abierta. Para poderlo estudiar, abrimos el archivo y aquí tenemos este recipiente. Vamos a pensar que todo este es el recipiente y cada una de las celdas es una molécula y cada molécula me está indicando su velocidad. Si cada alumno abre su programa, tendrá números diferentes. Quiere decir que las moléculas realmente en un recipiente cerrado se mueven a ciertas velocidades. Entonces, en este caso, nosotros analizamos y vamos a ver cuál sería este comportamiento. En la parte inferior aparece el promedio de estas 400 moléculas que tenemos aquí simuladas, su velocidad en metros por segundo. Tenemos que la masa es una unidad y su temperatura al que está sometido es de 27 grados centígrados. ¿Cuál es la velocidad mínima que se observó en las moléculas? Lo que tendríamos que hacer es buscar y encontramos que aquí está, que serían 350. Una forma de simplificar este proceso, que de alguna manera tendría que ser una búsqueda, y veríamos que cuál sería la velocidad máxima, y la velocidad máxima tenemos 3600, encontraremos una más grande, vamos a ver, 3600, 3200, 3100, parece ser que es 3600, entonces anotaríamos esa velocidad, ya que no encontramos una velocidad mayor a ella. Entonces la velocidad mayor es 3600 metros por segundo. Realmente es una velocidad muy grande. ¿Cuál es la velocidad promedio de las 400 moléculas observadas? En mi caso tenemos 1968, pero cada uno tendremos valores un poquito distintos. Nos vamos a la hoja 2 y para poder simplificar este proceso de búsqueda, porque vamos a estar cambiando la temperatura o el número de unidades de masa, vamos a poner aquí velocidad mínima y velocidad máxima. Bien, ajustamos y aquí vamos a calcular en esta celda, que la vamos a pintar de color anaranjado y este de color verde, la velocidad mínima. Entonces vamos a buscar igual a min, abrimos paréntesis, nada más abrimos un paréntesis, nos regresamos a la hoja 1 y seleccionamos las 400 celdas y cerramos paréntesis y damos enter. Y vean que la mínima que ya habíamos dicho es de 350 a esta temperatura de 27 grados centígrados. ¿Cuál sería la velocidad máxima? Hacemos el mismo procedimiento, nos vamos a la celda y ponemos igual a max, abrimos paréntesis, nos vamos a la hoja 1, seleccionamos las 400 partículas, moléculas, cerramos paréntesis y damos enter. Y es 5600. Aquí ya cambiaron las condiciones. Entonces vean, vamos a corregir. Regresamos a la hoja 1. Lo que pasa es que cada vez que yo estoy dando un enter, se están simulando las velocidades de 400 moléculas. Entonces, bueno, tendríamos aquí ya estas condiciones. Muy bien. Dice ahora, oprime la tecla F9 y vamos a oprimir la tecla F9 y cada vez que pulsamos F9 te da el registro de las velocidades de otra muestra de 400 moléculas.
Vean, si yo estoy pulsando F9, automáticamente me está dando la simulación del movimiento de esas 400 moléculas. Bien, y me está calculando el promedio. Nuevamente las preguntas. De acuerdo a esta última simulación, ¿cuál es la velocidad mínima? Nos vamos a la hoja 2 y tenemos aquí la información, que serían 350 y 5600 la velocidad máxima. Y el promedio es 2494 en este caso. Cada quien tendrá su propia observación. Dice, ahora concéntrate en el valor promedio y oprime F9 10 veces. Para cada una de ellas escribe abajo los promedios. Y vamos a anotar este primero, que es 2494. Pulsamos F9 y me da 2452. F9, 2464. F9, otras 400 moléculas, 2468. F9, 2473. F9, 2426. F9, 2464. F9, 2452. F9, 2501. F9, 2445. ¿Qué puedes concluir de estos valores? Que aproximadamente son 2500 metros por segundo su velocidad promedio con estas condiciones. Dice, ahora cambia el valor de la temperatura del gas, estoy en la página 86, a 350 grados centígrados. Entonces vamos a escribir en esta celda el valor que es 350 grados centígrados. Y vamos a repetir, que significa que al aumentar la temperatura, observen, realmente se incrementan las temperaturas. Y cada quien tendrá su propia observación, pero si nos vamos a la hoja 2, ahora la temperatura mínima observada, en mi caso son 550 metros por segundo y la velocidad máxima 6650. ¿Qué significa esto? Que al aumentar la temperatura, la velocidad de las moléculas se incrementa y el promedio será de 3083 metros por segundo. Oprimimos 10 veces nuevamente F9 para calcular 10 promedios y los vamos registrando y nos damos cuenta de que en promedio está cerca de 3650. ¿No? ¿Qué conclusión podemos tener? Que al aumentar la temperatura aumenta la velocidad. Ahora, ¿qué sucede si la temperatura, como último caso, que tenemos aquí es de menos 250 grados centígrados? Entonces lo que estamos haciendo es realmente enfriar este recipiente y vean que la velocidad disminuye. Entonces haremos la siguiente observación, nos vamos a la hoja 2 y la velocidad mínima en mi caso son 50 metros por segundo y su velocidad máxima es de 1500 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad promedio? Y me está dando 555, pero cada quien tendría sus propios promedios. Y pulsamos nuevamente 10 veces F9 y registramos esta velocidad promedio. Pulsamos 651, 660, 644, 638, 644, etcétera, y nos damos cuenta que en promedio está oscilando en 600 a 620. ¿Cuál es la conclusión que podemos deducir? De que a menor temperatura las velocidades de las moléculas de un gas se alentan. Compara los valores de estas tres observaciones y vamos a escribir esa conclusión, que es lo que acabamos de decir. Regresa el valor original a 27, vamos a regresarlo a 27 grados centígrados, que es con el que partimos. Dice, tu tarea ahora es investigar cómo cambian las velocidades de las moléculas de un gas cuando se tienen diferentes gases. Por ejemplo, ¿qué sucede si tenemos
hidrógeno molecular y tendrían que ser entonces 2 UMAS. Entonces vean que en este caso, comparado con el de 1, sus velocidades disminuyen, ¿sí? Son más pesadas. ¿Qué sucede con el oxígeno? Que sabemos que es de 32 UMAS del oxígeno molecular. Vean que a la misma temperatura, pero a mayor masa molecular, lo que hace es disminuir su velocidad, ¿sí? Entonces, esto realmente es muy propio, ¿no? Muy propio, muy propio. ¿Qué sucede si la temperatura es de menos 273 grados centígrados, que sería el cero absoluto? Y vean que las moléculas no se mueven. Creo que este es un buen comparativo con respecto a lo que vimos ya en las actividades anteriores de la ley de Boyle, de la ley de Charles o la ley general de los gases. Con esto estaríamos concluyendo la cuarta semana del mes de marzo del proyecto ECAM Hidalgo Física, segundo grado de secundaria.